Las primeras imágenes irrumpen como golpes a la memoria. El Imperio Romano avanzando con sus estatuas gigantes, soldados marchando al ritmo de truenos, llamas consumiendo calles enteras, madres aferradas a sus hijos mientras las puertas se derrumban y el rostro de Nerón iluminado por el resplandor del fuego, como si se deleitara en el caos. En medio de esta escena de dolor, donde la esperanza parecía haberse desvanecido, un hombre, marcado por caídas, cicatrices y gracia, Pedro, se sienta con manos temblorosas, no por miedo, sino por urgencia, y escribe una carta que trascendería siglos y sostendría a miles de cristianos perseguidos. Una carta que no nació en tiempos de paz, sino que se forjó en el corazón de la persecución. Y si quieres descubrir cómo mantenerte firme cuando todo a tu alrededor se derrumba, este video es para ti. Antes de comenzar, dale a me gusta, comenta y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a más personas y fortalezca a más quienes como tú han decidido no rendirse. El mundo estaba convulso. Roma ardía en rumores, tensiones y sospechas, y los cristianos se convertían gradualmente en el blanco predilecto de acusaciones, injusticias y persecuciones que se propagaban como la pólvora. Ser discípulo de Jesús en aquel tiempo no era una decisión teológica sencilla, era un riesgo real. Cada culto en casa parecía una reunión clandestina. Cada oración podía ser el último acto público de fe. Cualquier gesto de bondad podía atraer enemigos. Y es en este ambiente cargado de miedo e incertidumbre donde emerge Peter. Ya no es aquel joven impulsivo que se hundió en las aguas, que le cortó la oreja a un soldado, que juró lealtad y fracasó. Sin un pastor experimentado forjado por las tormentas, sanado tras negar al maestro, restaurado por la gracia en la orilla. Escribe como alguien que conoce el alma humana, alguien que ha experimentado la amargura del miedo y también la dulzura de ser elevado por Cristo resucitado. Pedro no habla desde arriba, como quien contempla el sufrimiento ajeno, habla desde el fondo del pozo, como quien ha estado allí y ha encontrado una mano que lo rescató. Por lo tanto, esta carta no es solo un registro bíblico, sino casi un manual de supervivencia espiritual, una guía para cristianos que viven bajo fuego, intentando mantenerse firmes mientras todo arde a su alrededor. Palabras escritas no para quienes están cómodos, sino para quienes luchan, sufren por dentro, tratando de recordar quiénes son y por qué vale la pena seguir adelante. Y quizá tú también estés experimentando tus propios fuegos. Quizá algo en tu interior esté siendo presionado, puesto a prueba, sacudido. Y entonces, esta carta deja de ser simplemente antigua. Se vuelve urgente si crees que la Biblia no es un libro muerto, sino la voz viva de Dios que habla incluso hoy. Escribe en los comentarios, háblame Señor, por medio de Pedro. La cámara se aleja mostrando un mundo devastado, calles vacías, puertas cerradas, miradas recelosas. Y de fondo, una voz en off, suave pero firme, susurra. ¿A quién pertenece uno cuando todo a su alrededor parece haber perdido su sentido? Así comenzaba Pedro su carta, dirigida a los extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. 1 Pedro 1:1. La expresión reflejaba el peso de quienes viven sin tierra, sin patria, sin reconocimiento. Eran hombres y mujeres que habían perdido riqueza, seguridad, posición social, poder, y sin embargo, llevaban dentro de sí algo que el Imperio Romano jamás podría confiscar. La curiosidad oculta en estas pocas palabras reside en que Pedro elige llamar extranjeros a los cristianos, no porque estuvieran fuera de sus tierras, sino porque el mundo que los rodeaba ya no reflejaba su identidad. Y ahí también se revela el conflicto.
¿Cómo vivir en una tierra donde se trabaja, se invierte dinero, se forjan recuerdos, pero sin pertenecer plenamente a ella? Recuerdo la primera vez que me sentí fuera de lugar. Era una habitación llena de gente, ruido, risas, conversaciones rápidas, y sin embargo me sentía como si estuviera fuera de un cristal grueso, observándolo todo sin pertenecer realmente. Estaba rodeado de gente, pero lejos de mí mismo. En aquel entonces intentaba conseguirlo todo por medios convencionales, el dinero como seguridad, las relaciones como inversión emocional, el reconocimiento como prueba de valía. Pero nada llenaba el vacío. Era como intentar retener agua con las manos. Quería sentir que tenía un lugar, pero cada intento solo profundizaba la sensación de ser un extraño, incluso para mí mismo. Parecía que la vida se había convertido en un laberinto donde uno camina y camina, pero nunca encuentra la salida. Y fue en ese lugar, en esa crisis silenciosa, donde comprendí la misma verdad que describe Pedro. A veces, Dios permite que nos sintamos fuera de lugar para recordarnos que nuestra identidad no se basa en lo que el mundo llama poder. Los cristianos a quienes Pedro escribió vivían con una tensión similar. Aún no eran perseguidos oficialmente, pero ya se enfrentaban a miradas de desaprobación, cuchicheos a sus espaldas y portazos cuando intentaban vender algo en los mercados. No pertenecían del todo a ese mundo, pero no había otro al que regresar. Y aquí surge una sorprendente curiosidad histórica. Muchos de estos cristianos eran ciudadanos romanos, con derechos y privilegios, pero lo perdieron todo al elegir seguir a Jesús. De repente, la riqueza, el estatus, la seguridad e incluso sus propios nombres dejaron de tener el mismo valor. Qué extraña paradoja. Cuanto más crecía su fe, más los veía el mundo como extranjeros. Y este es el conflicto interno que aborda Pedro. ¿Cómo mantener una identidad firme cuando uno siempre se siente como si estuviera de paso? Pero es precisamente ahí donde la aplicación brilla como una luz al final del túnel. El cristiano pertenece a otro reino. Y esto no es una metáfora poética, sino un llamado existencial. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20 resuena en las Escrituras. Somos parte de un reino que no se construye con ladrillos, sino con gracia, que no depende del dinero, sino de la misericordia, que no se sostiene por el poder humano, sino por el poder divino, que no es una inversión pasajera, sino una herencia eterna. Es como si Pedro, escribiendo desde la oscuridad, nos recordara: no han perdido su lugar, simplemente acaban de descubrir cuál es. Y entonces llega la pregunta que corta el silencio como una cuchilla. Si pertenecemos a otro reino, ¿por qué nos esforzamos tanto por adaptarnos a las estructuras que el mundo nos ofrece? ¿Por qué buscamos validación donde nunca seremos comprendidos? ¿Por qué insistimos en medir nuestra identidad con una vara que no fue hecha para nosotros? Al final de esta primera inmersión, nos encontramos ante una escena. Hombres y mujeres caminando como extraños, pero no como quienes han perdido su hogar, sino como quienes por fin saben que van a volver a casa. Y mientras caminamos con ellos, la narración abre una grieta hacia la siguiente verdad profunda. Si somos extraños, ¿qué alimenta nuestra esperanza cuando el camino se oscurece? Porque hay algo que Peter va a revelar, algo que no muere, algo que el mundo no puede destruir, algo vivo. La escena se abre en tonos dorados, un amanecer silencioso, el rocío cubriendo la tierra y el lento murmullo de la respiración, como si el mundo aguardara algo que aún no sabe nombrar. Pedro escribe: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. 1 Pedro 1:3. Y esta expresión, esperanza viva,
irrumpe en la pantalla como un destello inesperado, una poderosa curiosidad. En griego, Pedro usa un término que literalmente significa esperanza que respira. Es decir, no es una idea, un sentimiento ni una expectativa. Es un organismo vivo, palpitante e inquieto, como alguien que ya ha despertado antes que tú y te llama a levantarte. El conflicto surge poco después. ¿Cómo aferrarse a una esperanza viva cuando todo a nuestro alrededor parece morir? La resurrección es más que un acontecimiento. Es una ruptura con la lógica, un impacto, una afrenta a la lógica del dolor. La muerte siempre se ha considerado el límite final, la línea que nadie cruza, hasta que Jesús la cruzó. Por eso Pedro dice que nuestra esperanza no se basa en el optimismo humano, en proyecciones calculadas, en ahorros ni en inversiones bien planificadas. Se basa en una tumba vacía, la mayor manifestación de poder jamás registrada en la historia. Es como si Dios le hubiera dicho al mundo entero: lo que ustedes llaman el fin, yo lo llamo el principio. Y ese es el puente que Pedro quiere que el lector vea. Una esperanza basada en la resurrección no puede morir porque su fundamento ya ha vencido a la muerte. Y cuando hablamos de situaciones donde todo parecía perdido, la cámara interior nos lleva a recuerdos que nadie quiere revivir. Ese momento en que sentías que la vida se te escapaba entre las manos. Recuerdo uno de esos. Perdí todo lo que consideraba estructurado, planes, relaciones, incluso parte de mi fortaleza emocional. Era como ver mi futuro desvanecerse por el desagüe. Y pensé, se acabó, no hay vuelta atrás. Mi mente intentó encontrar una salida lógica, algo que reconstruir. Un poder, una estrategia, una riqueza interior que me salvara, pero no la había. Y allí, en medio de un profundo silencio, comprendí una dolorosa verdad. La esperanza humana tiene fecha de caducidad, la esperanza divina no. Porque cuando ya no veía salida, Dios me mostró, no una respuesta prefabricada, sino una luz tras la nube. Fue como si susurrara: la resurrección no es solo un evento del pasado, es un movimiento presente. Y de repente, lo que parecía el final se convirtió en un nuevo comienzo. No porque tuviera fuerza, sino porque la esperanza tenía vida propia. Esta analogía de la herencia incorruptible que Pedro presenta poco después, 1 Pedro 1:4, es una de las más poderosas del Nuevo Testamento. Afirma que existe una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera. Curiosamente, en la cultura romana, la herencia simbolizaba la supervivencia familiar, la riqueza acumulada y las inversiones que se transmitirían a las generaciones futuras. Pero Pedro cuestiona esta lógica. Dice, nada de lo que el mundo ofrece, riqueza, propiedades, renombre, poder, escapa al paso del tiempo. El Imperio Romano, por ejemplo, ostentaba su grandeza con monedas de oro, pero los arqueólogos han encontrado muchas de ellas corroídas. Todo se desgasta, todo pierde su brillo, todo se resquebraja. Solo la herencia del reino permanece intacta. Y aquí surge el dilema. ¿Por qué invertimos tanto en lo que desaparece y tan poco en lo que permanece? La herencia de Dios no sufre inflación emocional, no pierde valor en el mercado de los tiempos difíciles, no es vulnerable a los cambios de humor ni a las circunstancias. Es una herencia guardada en el cielo y al mismo tiempo viva dentro de nosotros. Esto crea una hermosa tensión. Somos herederos de algo que aún no vemos, pero que ya sentimos. Somos ciudadanos de un reino que aún no hemos tocado físicamente, pero que ya palpita en nuestros corazones. Y aquí es donde crece la expectación, porque si hay una esperanza viva, también nos prepara para sobrevivir a los días oscuros. El apóstol continúa hablando de pruebas por un poco de tiempo, 1 Pedro 1:6, como diciendo,
Tranquilos, hay un propósito, no es un castigo, es edificación. Y quizás eso es precisamente lo que hay que decir ahora. Si la esperanza está viva, entonces no le teme al fuego, no huye de las pérdidas, no se desespera en las crisis, no se deja corromper por la oscuridad. Al contrario, florece donde menos se lo espera, como una semilla que brota en el cemento, un legado eterno que emerge del caos. Y es precisamente aquí, cuando empezamos a comprender el poder de esta esperanza viva, que Pedro nos conduce a un territorio aún más profundo y más incómodo: el fuego. No es el fuego que destruye, sino el que purifica. La clase de llama que moldea el carácter, refina la fe y transforma la identidad. Y ahí es donde nos lleva nuestro viaje ahora. La imagen comienza lentamente, brasas parpadeando en la oscuridad, la grieta seca de la madera cediendo, la llama elevándose como un ser vivo que danza sin pedir permiso. Pedro escribe: para que la autenticidad de vuestra fe, mucho más valiosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, resulte en alabanza, gloria y honra. Primera Pedro 1:7. La metáfora es audaz. Compara la fe, esa cosa invisible, íntima y vulnerable, con el oro, el símbolo supremo de riqueza en el mundo antiguo. Pero he aquí el detalle curioso. En tiempos de Pedro, el oro no se valoraba por su brillo, sino por su proceso. Era práctica común calentar el metal hasta que las impurezas subían a la superficie, y solo entonces el orfebre las eliminaba. El oro más puro podía resistir más fuego. Y es en este detalle histórico donde se revela el conflicto. Si Dios nos ama, ¿por qué permite que atravesemos llamas que parecen demasiado grandes para nuestra fuerza? La verdad es que nadie nace preparado para la prueba. Las pruebas no son cómodas, no son agradables, no vienen con manual de instrucciones. Es uno de esos momentos en que todo lo que considerabas firme, planes, relaciones, ahorros para emergencias, la inversión emocional en las personas, la sensación de control sobre tu propia vida, empieza a derretirse como cera al calor. Y sin embargo, Pedro dice: es necesario. Esa palabra corta como una hoja afilada. Necesario, no opcional, no eventual. Necesario, como si el fuego fuera a la vez enemigo y aliado. Los primeros cristianos oyeron esto mientras sufrían pérdidas reales, casas quemadas en pequeñas pero constantes persecuciones, negocios boicoteados, amigos que les daban la espalda en la calle. Para muchos de ellos, la fe ardía de verdad, literalmente. Y Pedro se atreve a decir: esto os purifica. Sé muy bien lo que significa ser arrojado al fuego. Hubo una época en mi vida en la que todo se derrumbó de repente. Perdí algo que consideraba mi principal apoyo, emocional, espiritual e incluso financiero. La vida se convirtió en un silencio sepulcral. Esa sensación de que cuanto más intentas aferrarte a las cosas, más se te escapan de las manos. En aquel entonces me preguntaba: Señor, ¿qué estás haciendo? Parecía cruel, innecesario. Hubo noches en las que miraba al techo y decía: no puedo más. Y sin embargo, algo extraño sucedía en mi interior. Una parte de mi corazón, muy pequeña pero obstinada, seguía creyendo que Dios no había perdido el control. Fue en medio de ese humo y confusión donde comprendí algo profundo. El fuego no vino a destruirme. Vino a mostrarme que era oro en mi interior y que era mera ilusión. Descubrí que mi seguridad residía más en el dinero de lo que imaginaba, más en el poder de lo que admitía, más en frágiles inversiones emocionales que en Dios. El fuego me obligó a mirar hacia adentro. Un dato curioso sobre el antiguo proceso de purificación del oro es que el orfebre sabía que el metal estaba listo cuando veía su propio rostro reflejado en él.
Hasta ese momento no retiraba el oro del fuego. Y aquí reside la fuerza emocional de la metáfora. Dios solo nos saca del horno cuando ve el reflejo del Hijo en nosotros. No es castigo, sino formación. No es destrucción, sino restauración. Pero el conflicto persiste porque a nadie le gusta la sensación de quemarse. El alma se revela, la carne protesta, el corazón clama. Y Pedro, como un buen pastor, reconoce el dolor, no idealiza el sufrimiento, simplemente señala el propósito, para que sea hallado en alabanza, honor y gloria. El fuego revela el valor, expone el oro. Y tal vez ya lo hayas experimentado, momentos en los que pensaste que ibas a quebrarte, cuando se te cerraron puertas, cuando tu fe parecía tan frágil como el cristal, cuando lo cuestionaste todo, incluso tu propia identidad. Y sin embargo, al mirar atrás, te das cuenta de que algo ha cambiado. Has emergido más maduro, más sensible, más fuerte, más humilde, como si el fuego solo hubiera consumido lo que no eras tú. Y ese es el punto que Peter quiere que sintamos. La fe que sobrevive al fuego se vuelve inquebrantable. Pero aquí surge una tensión silenciosa, casi poética. El fuego purifica, pero también cansa. Deja huellas, deja preguntas. La llama que da forma también ilumina, y bajo la dura luz de la prueba surgen nuevas preguntas. ¿Cómo seguir amando a Cristo cuando es invisible? ¿Cómo confiar cuando no se puede ver? ¿Cómo mantener la alegría cuando el fuego aún no se ha extinguido? Este es el siguiente punto de inflexión en el viaje, porque Pedro ahora nos conduce a un territorio inesperado, la fe que ama a un Cristo que no se puede ver. La escena comienza en un entorno casi etéreo, un camino de tierra al amanecer, niebla baja, una luz suave que parece rozar el rostro con una ligereza casi imperceptible. La cámara sigue unos pasos lentos, mientras una voz susurra: ¿cómo es posible amar a alguien a quien nunca se ha visto? Pedro responde a esta pregunta con una frase que en sí misma ya parece un milagro. Aunque no lo han visto, lo aman. Y aunque ahora no lo ven, creen en Él y se llenan de una alegría indescriptible y gloriosa. 1 Pedro 1:8. La curiosidad es intensa. Pedro escribe a personas que nunca han visto físicamente a Jesús, y sin embargo lo amaron con tal pasión que el cielo se maravilló. El conflicto surge de inmediato. ¿Cómo mantener vivo este amor cuando la vida intenta extinguir la llama de la fe? Amar lo invisible siempre ha sido un desafío. El mundo se rige por lo tangible: dinero que se puede tocar, bienes que se pueden medir, poder que se puede exhibir. La gente quiere ver para creer, quiere garantías, contratos, firmas, comprobantes de inversión. Pero Pedro describe algo completamente ajeno a esta lógica, un amor tan real que puede transformar una vida entera sin pruebas materiales. Y aquí es donde la fe se torna escandalosa, porque contradice todo lo que la sociedad considera sólido. El Imperio Romano decía: confía en lo que puedes sostener. El Evangelio dice: confía en aquel que te sostiene. Y en este contraste reside la belleza y el dolor del camino cristiano. Recuerdo el día en que esa pregunta me impactó profundamente. ¿Cómo es posible amar a Cristo sin verlo? Fue durante una crisis en la madrugada, de esas que te dejan el alma apesadumbrada. Me sentía sola. Echaba de menos algo tangible, un abrazo de verdad, una voz audible. Quería que Jesús apareciera allí, en la habitación, y me dijera: tranquila, yo me encargo de todo. Pero no apareció con ojos ni rostro. Apareció en la inexplicable paz que llenaba la habitación. Apareció en la fuerza que me faltaba. Apareció en el consuelo que me alcanzó cuando ni siquiera podía rezar como es debido. Fue entonces cuando comprendí: el amor por Cristo no nace de la vista,
nace de la experiencia. Y curiosamente, a veces es precisamente en su silencio donde sentimos su presencia con mayor intensidad. El conflicto interno es este. Queremos ver para amar, pero aprendemos a amar para ver. Peter habla de una alegría inefable y gloriosa. Y esa frase siempre me ha intrigado. ¿Cómo se describe algo que no se puede expresar con palabras? La curiosidad reside en que, para la cultura judía, la alegría siempre se ha asociado con la celebración, el baile y la música. Pero Peter describe una alegría que no depende de circunstancias externas, una alegría que perdura más allá de los días grises, las facturas impagadas, las pérdidas inesperadas y las puertas cerradas. Una alegría que no se basa en el dinero, el poder ni ninguna inversión emocional que prometa una recompensa. Es una alegría que brota de una certeza: Él está aquí, incluso cuando no lo veo. Y esto plantea una tensión humana muy real. ¿Cómo mantenemos esta alegría cuando estamos bajo presión? Cuando la mente está cansada, cuando el corazón está ansioso, cuando las responsabilidades de la vida adulta nos abruman. Es difícil, lo sé. Todos lo sabemos. A veces nos despertamos y pensamos: Señor, ¿cómo voy a mantener la alegría hoy? Pero Pedro nos recuerda: no es una alegría común, es una alegría que proviene del amor a un Cristo invisible. Y este amor es lo que sostiene, lo que mueve, lo que transforma. No borra el dolor, pero lo ilumina. No detiene las lágrimas, pero cambia su significado. No nos saca del mundo, pero nos impide ser devorados por él. Es interesante observar que, históricamente, la iglesia primitiva creció no por ser más rica, fuerte o influyente. Era una minoría, sin dinero, sin poder político, sin grandes inversiones sociales, y sin embargo, amaba. Amaba a Jesús, se amaba entre sí, amaba a quienes no lo merecían. Esto desconcertó a Roma. ¿Cómo podía un pueblo sin ventajas externas irradiar una alegría que ni siquiera el acero de una espada podía cortar? La respuesta se encuentra en Pedro. Creían sin ver, amaban sin tocar, esperaban sin garantías, y esta fe silenciosa, discreta e íntima escandalizó al mundo. Pero tras este amor invisible hay una semilla que comienza a germinar. Pedro sabe que la fe y la alegría no brotan solas. Tienen raíces, tienen alimento, tienen un origen, y nos prepara, casi sin decirlo abiertamente, para el siguiente misterio. Existe una palabra, viva, eterna, incorruptible, que sustenta este amor invisible, y es precisamente esta semilla divina la que encontraremos cuando pasemos al siguiente capítulo del viaje. El sonido de las páginas al pasar es casi imperceptible. Pero cualquiera que haya abierto la Biblia, estando cansado, sabe que no es solo papel. Es como si un viento ancestral soplara desde allí, trayendo algo vivo, insistente, casi obstinado. Pedro describe esta fuerza como semilla incorruptible, ¿viste? Pedro 1:23. Y no es una exageración poética, sino un diagnóstico espiritual. Hay días en que el corazón se siente como tierra dura, días en que la mente está llena de preocupaciones sobre dinero, facturas, presiones, expectativas, decisiones que parecen inversión alto riesgo. Y sin embargo, la palabra desciende como si supiera encontrar una grieta. Es curioso cómo crece donde nada más crece, como esa pequeña planta que brota entre las grietas del asfalto, ignorando que el mundo entero clama que no es lugar para la vida. Y si somos sinceros, aquí subyace un conflicto silencioso. ¿Por qué algo tan poderoso a veces parece tan simple? ¿Por qué una frase escrita hace milenios tiene más fuerza que discursos repletos de poder, estrategias o promesas de poder instantáneo?
Tal vez porque, a diferencia de cualquier método humano, esta semilla no depende del clima, del estado de ánimo, del gobierno ni del saldo bancario. Lleva en sí un movimiento que no muere. Y eso es inquietante, porque revela que nuestra transformación no se compra ni se resuelve con un mayor control sobre la vida, sino con una mayor entrega a esta semilla eterna, que insiste en brotar de la tierra, incluso cuando nos resistimos. La palabra es así. Cuando entra, no pide permiso. Actúa. Lees un versículo rápido por la mañana pensando que no tenías tiempo, y luego, a media tarde, vuelve a tu mente con esa incómoda precisión. ¿Te ha pasado alguna vez? Como si Dios hubiera grabado la frase en tu interior. El mismo Jesús habló de esto. La semilla parece pequeña, pero encierra todo un futuro. Mateo 13, 31, 32. La verdad es que la Biblia no exige un lector perfecto, solo un lector disponible. Pero claro, entonces surge otra lucha: la disciplina. La rutina tira, el móvil intenta robarte la atención, la vida pasa volando, y el hábito espiritual parece una batalla perdida antes incluso de empezar. Pero, y aquí reside la curiosidad, ¿por qué todo se agita justo cuando estás a punto de abrir la Biblia? Quizá porque el enemigo sabe que estás a punto de tocar algo que ni el tiempo, ni la muerte, ni ningún gobierno pueden destruir. Y aquí es donde surge la parte que casi nadie comenta. La disciplina tiene menos que ver con la fuerza bruta y más con el afecto. Quienes han experimentado el crecimiento de la palabra en su interior saben lo que es sentir brotar la fe, donde antes solo había aridez. La disciplina no es un castigo espiritual, es simplemente el cuidado diario de la semilla que has decidido no perder. Pedro lo sabía cuando escribió que la palabra del Señor permanece para siempre. Pedro 1:25. No hablaba como teólogo. Hablaba como alguien que había visto vidas cambiar simplemente porque alguien hizo espacio para que cayera la semilla. Y créanme, hay algo aún más profundo detrás de todo esto. Algo que transforma la lectura de la Biblia no solo en devoción, sino en supervivencia. Porque si la palabra está viva, entonces también responde, confronta, sana, guía, moldea, expone, transforma. ¿Y qué sucede cuando esa semilla finalmente encuentra tierra fértil? ¿Qué clase de casa construye? ¿Qué clase de personas forma? ¿Qué clase de mundo inaugura dentro de nosotros? Quizás la verdadera pregunta, la que abre la puerta al siguiente capítulo, sea: ¿qué sucede cuando esta semilla viviente comienza a generar piedras vivientes? La transición es casi silenciosa, como si la cámara se moviera lentamente desde la semilla que brotó en la tierra hasta un edificio que comienza a aparecer en el horizonte. Pedro abre el capítulo 2 con una imagen inesperada. Cristo como la piedra viva, desechada por los hombres, mas escogida y preciosa para Dios. 1 Pedro 2:4. Es curioso, porque la piedra no evoca vida, movimiento, pulsación, evoca frialdad, rigidez, dureza. Y sin embargo Pedro insiste, la verdadera vida está precisamente ahí, en lo que el mundo ha despreciado. Lo cierto es que mucha gente todavía rechaza a Cristo hoy por las mismas razones. Él no ofrece dinero fácil, no promete atajos, no negocia poder como medio de intercambio, no se vende poder como propaganda celestial. En cambio, Él se presenta como el fundamento. Y el fundamento no aparece en la imagen final, pero sin Él todo se desmorona. Y aquí surge un conflicto silencioso en nuestro interior. ¿Seguimos prefiriendo las estructuras brillantes a los cimientos sólidos? En el mundo moderno, donde todo se convierte en un proyecto, una meta o una nueva inversión, es difícil mirar a Cristo y una piedra y admitir, Él es quien sostiene todo. Una piedra no es ostentosa, no hace ruido, no responde con rapidez, no llama la atención.
pero permanece. Quizás por eso el mundo rechaza lo que Dios ha elegido. Y es fascinante ver cómo se repite esta imagen. Desde el Salmo 118, 22, la Escritura afirma que la piedra rechazada se convertiría en la piedra angular. La pregunta que persiste es, ¿cuántas veces rechazamos nosotros mismos lo que en esencia debería ser el fundamento de nuestras vidas? Pedro continúa, y ahora la cámara se mueve, mostrando no solo a Cristo como una piedra viva, sino también a nosotros, llamados a la misma clase de existencia. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como casa espiritual. 1 Pedro 2:5. La idea de ser una piedra viva parece una paradoja andante. ¿Cómo vivir con firmeza sin ser rígidos? ¿Cómo permanecer sólidos sin perder sensibilidad? Ahí surge una curiosidad fascinante. Cuanto más tiempo permanece una piedra en el agua, más redondeada se vuelve. Fuerte, pero blanda. Resistente, pero moldeable. Dios hace lo mismo. Nos transforma en un templo viviente, no un edificio, sino una comunidad. Y esto genera otro tipo de conflicto. Queremos una fe individualista, personalizada, de liberación. Pero Dios insiste en integrarnos. Y seamos sinceros, integrar a las personas es difícil. Es como intentar encajar piedras irregulares en una pared. Siempre hay una punta que choca con la otra. Y es en esta imperfecta armonía donde reside la belleza de la Iglesia como familia espiritual. Todos tenemos alguna historia con la Iglesia, buena o mala. La mía consiste en entrar a un servicio con el corazón apesadumbrado, agobiado por las preocupaciones del trabajo, las facturas, las decisiones que implicaba, inversión emocionales y financieras. Y de repente, alguien que ni siquiera lo sabía, me puso la mano en el hombro y me dijo, Dios sabe exactamente dónde estás. Fue tan sencillo que parece insignificante como para contarlo. Pero fue entonces cuando lo comprendí. La familia espiritual no se construye con grandes eventos, sino con pequeños gestos que Dios usa como martillo y cincel para pulir nuestras asperezas. Incluso cuando no nos damos cuenta, Él está ajustando nuestras piedras para que encajen en el templo que Él mismo está construyendo. Y entonces Pedro asesta el golpe final a la identidad. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. 1 Pedro 2:9. Es impactante cómo estas palabras parecen demasiado grandes para contenerlas. Eres real sacerdocio, en días en que apenas podemos responder a los mensajes atrasados, en semanas en que el saldo de la cuenta no coincide con la promesa de poder que hay del vínculo espiritual y emocional que Dios dice que poseemos. Pero es precisamente esta contradicción la que despierta algo en nuestro interior. Somos pequeños, pero llevamos una identidad que no compramos. Somos ordinarios, pero tenemos una vocación extraordinaria. Somos frágiles, pero fuimos edificados sobre un Cristo inquebrantable. Y por supuesto, esto plantea una pregunta que crea tensión para el momento siguiente. Si somos piedras vivientes, ¿cómo podemos vivir así en un mundo que parece estar cada vez más hecho de piedras frías? Quizás la respuesta comience cuando afrontemos el choque cultural del próximo capítulo. La escena cambia. Si antes veíamos cómo se ensamblaban piedras vivas, ahora la cámara se aleja y revela el mundo que nos rodea. Un mundo que no comprende, no acoge, no celebra esta construcción espiritual. Pedro escribe, así de honradísimas llevéis entre los gentiles. 1 Pedro 2:12. Es casi como caminar por una ciudad llena de luces, anuncios y pantallas que parpadean con ofertas de poder, atajos, poder, nuevas formas de hacer dinero, estrategias de inversión. Y en medio de todo esto, intentar vivir de otra manera. Una forma que no llame la atención con ruido, sino con una coherencia silenciosa.
Y aquí surge un conflicto interno. ¿Cómo mantener la integridad en un entorno que celebra precisamente lo contrario? ¿Cómo no sentirse fuera de lugar cuando todos corren en una dirección y la fe nos llama en otra? Es curioso, porque Pedro no aconseja pelear, gritar ni imponer respeto. Dice, vivan con honestidad. Es casi decepcionante, pero profundamente transformador. Porque en el fondo, la honestidad es una luz que no necesita discursos para iluminar. Simplemente brilla, y eso inquieta. La verdad es que el mundo admira la luz mientras está lejos, pero cuando se acerca demasiado, expone cosas que nadie quiere ver. Así fue con Jesús. Nunca gritó, nunca buscó influencia, nunca se dedicó a la autopromoción. Y sin embargo, revolucionó todo a su alrededor. Pedro dice que la misma dinámica ocurre con nosotros. Cuando vivimos con propósito, incluso sin palabras, algo cambia. Pero cambiar el entorno es costoso. Siempre lo ha sido. Y esto nos lleva a una cuestión dolorosamente real. ¿Cómo afrontar la crítica, la burla y la injusticia? Pedro sabía que a los cristianos de su época se les acusaba de difundir creencias extrañas, de ir contra la cultura, de vivir atrasados. Todavía hoy lo oímos a veces. La curiosidad histórica es fascinante. Los romanos incluso acusaban a los cristianos de odio a la humanidad simplemente porque no participaban en fiestas paganas. En otras palabras, por decir no a ciertas prácticas, se les consideraba personas peligrosas. ¡Qué ironía! Quienes profesaban el amor eran acusados de odio. Poco ha cambiado. Hoy, cuando un cristiano decide vivir de forma diferente, a veces parece exagerado, radical, difícil, y esto genera otro conflicto interno. ¿Estoy siendo demasiado duro o es que el mundo es demasiado permisivo? Y en medio de todo esto, Pedro habla sobre la sumisión a las autoridades. 1 Pedro 2:13. Este es uno de esos temas que nos cuesta aceptar. La sumisión no es fácil. La sumisión no da una sensación de poder, no parece una buena idea, inversión, y rara vez genera aplausos. Pero Pedro no habla de sumisión ciega. Habla de orden, de testimonio, de coherencia. Habla de honrar, no de idolatrar, de respetar sin perder la identidad. Es como caminar por la ciudad con un mapa distinto. Respetas las calles, pero no dejas que determinen tu destino final. Y seamos sinceros, la tentación de forzar el respeto es grande. Más aún cuando nos sentimos agraviados. Pero es precisamente ahí donde la fe empieza a brillar con naturalidad, como esa luz que no grita. Esa luz, esa honestidad vibrante, es lo que hace que alguien te mire y piense, hay algo diferente ahí. No sé qué es, pero no se puede ignorar. Y es precisamente esa curiosidad la que abre puertas que los argumentos jamás podrían abrir. Pero Pedro sabe que esto lleva a otra pregunta que toca el corazón. Cuando nos presionan, nos acusan, nos contradicen, ¿cómo debemos responder? ¿Existe alguna reacción tan inesperada que haga que el mundo entero se detenga a observar? Quizás el próximo tema revele un camino que a primera vista parece imposible. La escena cambia de nuevo, como si la película hiciera zoom en el corazón humano. Nos encontramos en el momento más incómodo y quizás el más transformador de las palabras de Pedro. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Al contrario, bendigan a quienes hacen el mal. 1 Pedro 3:9. Es aquí donde la narrativa bíblica deja de ser simplemente bella y se torna profunda, casi quirúrgica. Porque bendecir a quienes hacen el mal no es natural, no es instintivo, no es lo que aprendemos viendo debates, consumiendo redes sociales o tratando con personas difíciles. Y definitivamente no parece un buen negocio. No produce beneficios inmediatos, no genera una sensación de poder, no trae esa falsa imagen, riqueza emocional. La venganza es algo que la gente suele prometer.
Lo cierto es que a veces la represalia incluso parece una forma de recuperar lo invertido. Pero Peter lo cambia todo. Y aquí surge un inevitable conflicto interno. Pero si no reacciono, pareceré débil. Este es el discurso que susurra en nuestro interior. El mismo discurso que he escuchado millones de veces en los pasillos de la vida. No lo dejes pasar fácilmente. Demuestra quién manda. Devuelve el favor. E irónicamente, cada vez que usamos ese mismo favor, viene cargado de intereses exorbitantes. Destruye la paz, pone en riesgo las relaciones, roba el futuro. Es una inversión fallida. Lo curioso es que, en la cultura romana, el honor era algo tan valioso como dinero y cualquier ofensa debía ser respondida de inmediato para no perder prestigio social. Pedro escribe precisamente en contra del espíritu de la época y también en contra del espíritu de nuestra época. Lo he vivido en carne propia. Recuerdo una situación que me hirió profundamente, de esas que te hacen pensar, ahora sí que se han pasado. Alguien en quien confiaba pronunció una frase dura e injusta, llena de prejuicios, y todo en mí quería responder de inmediato, con precisión quirúrgica, devolviendo el dolor con la misma intensidad. Pero por alguna razón, quizá por esa voz suave que solo reconocemos después, respiré hondo y respondí con amabilidad. Entiendo lo que dices. Hablemos más tarde, cuando estemos más tranquilos. En ese momento, me sentí como un idiota. Parecía que había perdido la discusión, pero al día siguiente, esa misma persona vino a mí llorando, pidiéndome perdón. La amabilidad abrió una puerta que la fuerza habría derribado y probablemente habría destruido la relación. Y cuando Pedro dice que fuimos llamados para esto, 1 Pedro 3:9, para bendecir, parece que sabía exactamente la clase de transformación que produce este gesto en nosotros y en los demás. En este contexto, una bendición no es un automático que Dios te bendiga, es una postura. Es decir, no repetiré lo que me hicieron, es romper con la lógica del mundo, es romper el ciclo, es elegir un camino que parece una pérdida, pero que espiritualmente es una ganancia. En términos prácticos, es el tipo de actitud que parece insignificante, pero que Dios considera la más grande inversión posible en el reino. Una inversión que da frutos en paz, restauración, madurez e incluso, curiosamente, en riqueza emocional, la verdadera riqueza, aquella que no depende de los aplausos. Pero Pedro va más allá. No solo habla de una respuesta amable, habla de herencia. Para esto fuisteis llamados, para heredar una bendición. La herencia, en la Biblia, siempre apunta a algo más grande que el dinero o las tierras. Habla de identidad, de continuidad, de promesa. Y resulta casi irónico darse cuenta de que Dios eligió poner la herencia en manos de quienes eligen responder con mansedumbre. Casi como si dijera, si sois capaces de bendecir a quien os hirió, entonces tenéis la madurez para recibir lo que tengo para daros. La bendición es prueba de poder, pero no de poder humano. Es un poder que nace del dominio propio, no de la ira, del autocontrol, no de la venganza, y podemos sentirlo en el aire, como si cada decisión de responder con amabilidad dejara una pregunta flotando en el aire. Si la reacción más escandalosa de un cristiano es la bondad, ¿cómo se puede defender esta esperanza ante quienes preguntan por qué una postura tan improbable? La respuesta tal vez se encuentre oculta en el siguiente tema. La cámara ahora hace zoom, como si se enfocara en la mirada de alguien que intenta explicar su fe entre miradas recelosas. Pedro escribe, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y respeto.
1 Pedro 3:15. Esta es una de las afirmaciones más contraintuitivas de toda la carta, porque en el fondo, cuando nos cuestionan, nuestra primera reacción no suele ser la mansedumbre. Normalmente es la actitud defensiva, la tensión, un ligero deseo de demostrar que tenemos razón y que la otra persona está completamente equivocada. Casi oímos un susurro interior que dice: demuestra tu punto, prueba tu fe, usa tus argumentos, gana este debate. Pero Pedro nos guía por un camino completamente opuesto. Dice: respondan, pero respondan con mansedumbre. Observen el conflicto, defender la fe, sin pelear, explicar la esperanza, sin agresividad, hablar de Cristo, sin intentar ganar. Y resulta curioso observar que Pedro era el más impulsivo de todos los apóstoles, el que desenvainó su espada en Getsemaní, el que hablaba sin pensar, el que siempre parecía tener el corazón acelerado. Es precisamente él quien nos enseña la respuesta amable. Parece irónico, pero quizás eso es precisamente lo que da peso a sus palabras, porque habla desde la experiencia de haber vivido ambos extremos, y ahora dice: santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. 1 Pedro 3:15. En otras palabras, no dejéis que el miedo ocupe el trono, porque cuando el miedo nos domina, respondemos con dureza, pero cuando Cristo nos domina, la respuesta nace de forma distinta, nace como un gesto, no como un golpe. Y aquí radica un punto crucial: el miedo. Miedo al rechazo, miedo a parecer ingenuo, miedo a perder el respeto, miedo a no saber qué responder, miedo a sufrir pérdidas. Después de todo, nuestra cultura trata la fe casi como algo sin recompensa, sin pruebas, como si no fuera una buena inversión. Sin embargo, Pedro dice que no temamos lo que ellos temen. 1 Pedro 3:14. El miedo es el mayor rival de la fe. Promete seguridad, pero exige un precio muy alto: la pérdida de nuestra voz. Y aquí surge una curiosidad interesante. Los estudios judíos antiguos afirman que para el pueblo de Israel, santificar el corazón significaba reservar el centro de las decisiones para Dios, como si fuera una bóveda espiritual cuya llave solo Él posee. Es casi poético pensarlo. Mientras el mundo mantiene dinero en la caja fuerte, el cristiano guarda el señorío de Cristo en su corazón. Pedro continúa diciendo: tener una conciencia limpia. 1 Pedro 3:16. Y esto resuena con fuerza en el mundo moderno, donde la reputación se ha convertido en un activo, casi en una forma de poder. La diferencia radica en que la reputación se puede manipular. La conciencia no. La conciencia es ese espejo que nadie puede adulterar. Tener una buena conciencia significa vivir de tal manera que, incluso si la gente habla mal de ti, la mentira no encuentre terreno fértil donde crecer. Es casi como plantar una semilla en tierra dura. Se puede sembrar, pero no echa raíces. Tener una buena conciencia es quizás la mayor forma de poder algo invisible que alguien puede llevar consigo, porque nadie puede robarlo, nadie puede comprarlo, nadie puede falsificarlo. Y aquí llegamos a un punto muy humano, porque defender la esperanza con mansedumbre no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de estar disponible, se trata de ser íntegro, se trata de tener una fe lo suficientemente viva como para que alguien la note y pregunte. Se trata de hablar con alguien que no entiende tu fe sin convertirte en una caricatura airada de lo que dices creer. La mansedumbre no es ingenuidad, es fuerza bajo control. Es como una presa. Tiene volumen, tiene profundidad, tiene intensidad, pero está contenida, dirigida, canalizada para dar vida. La agresividad es como el agua que rompe una barrera. Hace ruido, causa impacto, pero destruye todo a su alrededor.
Quizás por eso Pedro concluye este pasaje recordándonos que cuando respondemos con gentileza, los que hablan mal de vuestra buena conducta deberían avergonzarse. Primera Pedro 3:16. No porque los humillemos, sino porque nuestra actitud hace que la verdad misma resplandezca, y esa luz, una vez encendida, jamás se extingue. Genera preguntas en quien la observa, despierta dudas, inquietudes e incluso una silenciosa admiración. Y de repente esa pregunta queda suspendida en el aire, abriendo la puerta al siguiente capítulo. Si la mansedumbre es la forma de defender la esperanza, ¿cuál es el modelo supremo de esta actitud? ¿Quién encarnó a la perfección esa respuesta amable ante la injusticia? El siguiente tema podría revelar la faceta más profunda de este camino. Fue como si el mundo entero contuviera la respiración mientras el justo caminaba hacia la cruz, cargando no solo con la cruz, sino con el peso invisible de los siglos, la carga que nadie veía, pero que todos sentían. La luz del atardecer delineaba su silueta, e incluso el viento parecía dudar antes de rozar su rostro herido. Allí estaba él, el justo por los injustos, 1 Pedro 3:18, caminando no como quien pierde, sino como quien invierte, invirtiendo su vida como quien comprende que ciertos tesoros no se pueden guardar en cofres, porque son riquezas que el dinero no puede comprar, un poder que no domina los cuerpos, sino que transforma las almas. Había algo casi contradictorio en aquella escena. El hombre más santo de la historia, sufriendo el mayor sufrimiento jamás registrado, mientras que los culpables, irónicos y confundidos, parecían libres. Y quizá esta sea la pregunta más inquietante del Evangelio. ¿Por qué el perfecto acepta pagar el precio por el imperfecto? ¿Por qué el puro se deja tocar por el fango del mundo? La respuesta no encaja en la lógica financiera ni en las tablas de inversión emocional. Encaja en la poesía de un Dios que da sin pedir garantías a cambio. Y el conflicto se intensifica al recordar que Él no respondió con ningún insulto. Según 1 Pedro 2:23, cuando lo insultaban, no respondía con insultos, cuando sufría, no amenazaba. Y aquí, sinceramente, el texto bíblico nos incomoda. Porque nosotros, que con mucha menos frecuencia respondemos a pullas, sarcasmos y comentarios indirectos, vemos a Cristo permanecer en silencio ante acusaciones injustas, como quien ve algo que nadie más ve. Es casi como si dijera, con una mirada amable, la venganza es un objetivo demasiado pequeño para el tipo de historia que estoy escribiendo, y esto genera una santa inquietud. ¿Cómo es posible que alguien posea tanto poder y no lo use para defenderse? ¿Por qué alguien capaz de hacer temblar el universo elegiría el camino del cordero y no el del león en ese momento? Quizás porque sabía que la fuerza sin amor se convierte en tiranía y el amor sin fuerza en fragilidad. En Cristo ambos se abrazan en perfecta armonía. Entonces aparece la cruz, no como símbolo de derrota, sino como escenario de una de las mayores paradojas de la fe. La muerte como la mayor inversión de la historia, donde el cielo derrama su más preciosa riqueza sobre la pobreza humana y donde el poder divino se manifiesta precisamente en la aparente debilidad. Juan 19:30 registra que Él declaró, «Consumado es». Y esta frase resuena como el sello final de una obra diseñada con eterna precisión. La cruz es un modelo porque revela el camino, fidelidad, entrega, confianza, y la cruz es salvación porque reabre la puerta del Padre, rasgando el velo desde dentro hacia afuera, Mateo 27:51, como diciendo, regresa, la casa sigue siendo tuya. Pero también es el espejo donde nos enfrentamos a la pregunta que intenta escapar a nuestra conciencia. ¿Qué hacemos cuando sufrimos injustamente? ¿Guardamos rencor como quien acumula dinero en el fondo de un cajón?
o transformamos el dolor en tierra fértil, como quien realiza una inversión que el tiempo no puede arrebatar. Y ahí es donde entra la aplicación práctica, la que toca la vida de quienes la observan. No se trata de sufrir en silencio, sino de sufrir con fe. Es diferente. El silencio puede ser resentimiento reprimido, pero la fe es entrega consciente. Y sinceramente es en este punto donde comprendemos que el verdadero cristianismo es mucho más profundo que el moralismo o las frases bonitas. Jesús no nos invita a soportar el dolor como quien aprieta los dientes para sobrevivir. Nos llama a atravesar el dolor sabiendo que hay un propósito mayor que brilla tras el velo de la angustia. Y, curiosamente, esto nos fortalece, porque cuando entendemos que incluso nuestro sufrimiento tiene valor, comprendemos que nuestras vidas encierran una riqueza que el dinero no puede comprar. La presencia de Dios en cada paso, incluso en los más oscuros. Y sin embargo, aun conociendo esta verdad, existe un secreto silencioso tras la fidelidad de Cristo, un detalle que pocos perciben y que transforma por completo nuestra perspectiva sobre nuestro hogar, nuestro matrimonio y nuestras relaciones más íntimas. Porque si transformó el peor escenario de la historia en un instrumento de redención, ¿de qué será capaz de transformar nuestro propio hogar? Y es precisamente ahí donde la historia da un giro inesperado, revelando un entorno donde el testimonio comienza antes que cualquier sermón: el hogar. Pero este es un punto que merece especial atención. A veces olvidamos que el escenario espiritual más importante no es el púlpito, ni internet, ni las grandes reuniones, sino la mesa de la cocina, la sala donde la luz de la tarde entra por la ventana, el pasillo donde resuenan las conversaciones fugaces e incluso el silencio pausado del domingo. Pedro lo sabía cuando escribió: asimismo, esposas, esposos, vivan con entendimiento. 1 Pedro 3, 1, 7. Es curioso cómo la Biblia pasa de la cruz, el escenario más grandioso de la historia, al hogar, ese lugar donde nadie finge por mucho tiempo. Allí, donde el dinero siempre parece acabarse antes de fin de mes, donde la inversión emocional a veces supera la recompensa, y donde la verdadera riqueza se mide menos por el poder y más por la paciencia. Pedro coloca el hogar en el centro de la fe, porque el hogar revela quiénes somos realmente cuando nadie nos ve. Y aquí surge un conflicto que casi todos sentimos, aunque no lo admitamos. ¿Por qué es tan difícil ser amables con quienes viven con nosotros? ¿Por qué podemos tratar cordialmente a los extraños, pero nos enojamos por pequeñas molestias en casa? Pedro aborda precisamente este punto cuando instruye a las esposas a ganarse a sus maridos sin palabras, con su conducta. Punto 1. Y a los maridos a honrar a sus esposas como coherederas de la gracia de la vida. Punto 7. Nótese, honrar. Esta palabra tiene más poder del que parece. Honrar es diferente de estar de acuerdo. Es más profundo que tolerar. Es más sagrado que no discutir. El honor es una especie de riqueza invisible que transforma los entornos. Y es interesante notar que, en aquel tiempo, la idea de que los maridos honraran a sus esposas era culturalmente revolucionaria. Una especie de inversión espiritual que rompió esquemas sociales, redefinió expectativas y creó un hogar que el mundo no comprendía. Recuerdo una escena de mi propia vida, una pequeña discusión, de esas tontas que empiezan de la nada y crecen como si tuvieran vida propia. La casa parecía pesada, el aire denso y una sensación de injusticia temblaba en su interior. Pero de repente, algo simple, casi una tontería, lo cambió todo. Una disculpa algo torpe, una sonrisa que se escapó antes de que la resistencia pudiera contenerla, y esa atmósfera tensa se disolvió como hielo al sol. Fue entonces cuando me di cuenta,
A veces, el hogar cambia no con milagros asombrosos, sino con pequeñas acciones, casi discretas, que le dan espacio a Dios para obrar en lo que parece imposible. Como dice Proverbios 15:1, la respuesta amable calma la ira. Pedro, en cierto modo, nos invita a hacer esa clase de respuesta en nuestros hogares. Pero este texto encierra una curiosidad teológica oculta. Pedro no habla de autoridad como imposición, sino como servicio. No habla de liderazgo como poder, sino como responsabilidad. No habla de sumisión como inferioridad, sino como compañerismo espiritual. Esto desmantela muchas ideas erróneas que la gente tiene. Y en el mundo moderno, donde todos vivimos entre el agotamiento, las facturas, las metas, la presión emocional y la búsqueda de un poco de paz, el hogar termina convirtiéndose tanto en el lugar donde descargamos lo peor de nosotros mismos, como en el lugar donde Dios más desea revelarnos lo mejor. Es allí donde practicamos, sin público, la fe que dice que amamos, perdonamos y reconstruimos. Una fe que no es teórica, sino relacional. Una fe que aprende que el verdadero poder no reside en ganar discusiones, sino en cultivar la paz. Y lo hermoso es que este proceso, por intenso que sea, siempre nos lleva a una pregunta incómoda pero liberadora. Si el Evangelio transformó el Calvario, lugar de sufrimiento, en redención, ¿de qué no sería capaz en mi propio hogar? ¿Podrían las pequeñas acciones cotidianas y sencillas abrir ventanas espirituales que aún no imaginamos? ¿Podría la bendición que buscamos afuera desear nacer en nuestro interior? Tal vez. Pero Pedro parece estar preparando el terreno para revelar algo aún más profundo, algo que trasciende el ámbito doméstico y que atañe a cómo reaccionamos ante el mundo, ante las personas, ante el dolor, ante las pérdidas y ante las palabras que oímos y pronunciamos. Y es precisamente en este punto donde la narración comienza a cambiar de tono, como si la cámara abandonara el interior de la casa y regresara lentamente a la vida exterior, donde el dolor se intensifica, donde surge la injusticia y donde estamos llamados, incluso heridos, a ser una bendición. Y es ahí donde la historia da otro paso adelante. Hay palabras en la Biblia que a primera vista parecen no tener sentido. Pedro escribe: sean todos de un mismo sentir, compasivos, ámense unos a otros, sean misericordiosos y humildes. No devuelvan mal por mal, sino al contrario, bendigan. Mira Pedro 3, 8, 9. Bendecir. Justo ahí, en ese pasaje donde habla de presión, hostilidad e injusticia, es casi como si Dios dijera: sé que duele, pero ahí mismo, bendice. Y esto crea un conflicto interno. ¿Cómo bendecir cuando el corazón está herido? ¿Cómo hablar bien cuando el alma está cansada? ¿Cómo ofrecer riqueza emocional cuando el equilibrio interior parece negativo? La verdad es que, espiritualmente hablando, la bendición es una inversión que multiplica la fuerza, porque está arraigada en el carácter de Cristo, no en nuestras circunstancias. Es un poder que nace de la mansedumbre, no de la fuerza bruta. Y hay un detalle curioso en este texto que muchos pasan por alto. Pedro cita el Salmo 34, el mismo salmo que David escribió cuando huía, humillado y fingiendo locura ante Aquis, 1 Samuel 21, 10, 15. En otras palabras, el salmo que dice: buscad la paz y seguidla. Salmo 34, 14. Nació en una de las etapas más degradantes de la vida de David. Es como si la Biblia nos recordara que la verdadera bendición no proviene de la comodidad, sino de la confrontación. No llega cuando el dinero abunda, cuando reina la calma, cuando la vida es estable, sino cuando todo está desordenado e incluso entonces Dios nos pide que elijamos la paz. Esa es la riqueza del reino, una riqueza que el mundo no reconoce como poder,
pero que a los ojos de Dios es la fuerza que mueve los cielos. ¿Y cómo lo entendemos en la vida real? Quizás ya hayas vivido esos días en que parece que el mundo entero conspira contra ti. La fila interminable, la persona que grita sin razón, el comentario hiriente que duele más de lo debido, el mensaje demasiado breve y frío, el cansancio acumulado, la sensación de soledad en medio de la multitud. Y, por si fuera poco, surge esa sutil tentación. Contraataca, responde, demuestra que no eres tonto. La cultura de la inmediatez, donde todos intentan demostrar poder, susurra esto constantemente. Pero Peter nos invita a otro camino, el de la respuesta pausada, el de la palabra contenida, el de la compasión que mira más allá de las apariencias. Recuerdo una situación en la que recibí críticas injustas, de esas que hieren el alma como una flecha. Para ser sincera, quise responder con la misma moneda. Al fin y al cabo, uno piensa, si no me defiendo yo, ¿quién lo hará? Pero ese día, no sé si fue madurez o un milagro, decidí guardar silencio. Esperé, respiré, recé brevemente, casi en un susurro, y unas horas después, la persona regresó, se disculpó y me explicó que estaba pasando por un momento muy difícil. Fue entonces cuando lo comprendí. A veces, la bendición que Dios quiere concedernos no es solo para nosotros, sino a través de nuestra parte. La respuesta moderada fue como un pequeño desvío que evitó una colisión gigantesca. Inversión mínima, impacto enorme. Pedro sabe que no es fácil. Por eso escribe: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. 1 Pedro 3:12. Es la promesa que sostiene el corazón cuando el dolor intenta robar la alegría. No respondemos con dulzura porque somos fuertes, sino porque no estamos solos. Es Dios quien sostiene, quien observa, quien recompensa esta respuesta aparentemente frágil, pero espiritualmente poderosa. Y quizás por eso la Biblia enfatiza tanto este estilo de vida, porque es un testimonio silencioso, pero impactante. Ese tipo de poder que no hace ruido, pero marca la diferencia. Y mientras Pedro nos invita a vivir así, casi podemos sentir cómo la narración avanza paso a paso hacia un terreno más profundo. Después de todo, si Dios nos llama a bendecir en medio del dolor, nos llama también a defender esta esperanza. Y si es así, ¿cómo hacerlo sin perder la mansedumbre, sin perder la paz, sin herir nuestra conciencia? Es como si el texto encendiera gradualmente una lámpara, preparando el corazón para algo mayor. Hay una escena que Pedro jamás pudo olvidar, tal vez porque él mismo estaba allí, con el corazón destrozado, viendo al que nunca pecó caminar hacia el dolor reservado solo para los peores criminales. Cristo padeció, el justo por los injustos. 1 Pedro 3:18. Un versículo breve, pero con más peso que todo el oro del templo, más poder que cualquier rey, más riqueza que todo el dinero acumulado en los antiguos imperios. La cruz, a ojos humanos, fue el mayor fracaso, pero a ojos de Dios fue la mayor inversión de la historia, la única capaz de transformar enemigos en hijos. Pero aquí surge el conflicto desgarrador. Si Cristo venció mediante el sufrimiento, ¿por qué pensamos que venceremos sin dolor? Pedro describe a un Cristo que no toma represalias incluso cuando cada palabra hiere profundamente. Cuando lo insultaban, no respondía con insultos. Cuando sufría, no amenazaba. 1 Pedro 2:23. Resulta curioso e incluso inquietante comprender que el Hijo de Dios tenía el poder de derrotar a un ejército con una sola palabra, como él mismo dijo en Mateo 26:53. Y sin embargo, eligió el silencio. El silencio, ese poder oculto, tan incomprendido. No guardó silencio por debilidad, sino por convicción.
Sabía que allí se cumplía la voluntad del Padre y que el amor siempre tiene más poder que la violencia. Cristo no sufrió en silencio. Cristo sufrió confiando. Entregó su dolor como quien entrega una semilla a la tierra, sabiendo que de ese sufrimiento brotaría la vida. Este pasaje encierra una fascinante curiosidad teológica. Pedro, el discípulo impulsivo, aquel que cortó la oreja del soldado en un arrebato de protección a su maestro, Juan 18:10, es precisamente quien escribe sobre la mansedumbre, sobre soportar el golpe, sobre no tomar represalias. Es como si la cruz hubiera realizado una profunda transformación espiritual en él, reorganizando su concepción del poder. Pedro aprendió que hay mayor fortaleza en la perseverancia que en el ataque, y por eso nos invita a ver la cruz no solo como salvación, sino como un modelo incómodo, sí, pero transformador. Y cuando intentamos aplicar esto a la vida, la realidad nos golpea con fuerza, porque el sufrimiento moderno no deja rastros de sangre en la vía dolorosa, pero sí facturas que se acumulan, malos diagnósticos, relaciones rotas, humillaciones silenciosas, expectativas frustradas, noches en vela y esa sensación de que, a veces, Dios guarda silencio. En esos momentos volvemos a la frase que resuena como un susurro en el corazón. No se trata de sufrir en silencio, se trata de sufrir con fe, confiando en que Él ve, en que Él sabe, en que Él transforma, confiando en que la fe jamás se entrega en vano, confiando en que la riqueza espiritual se gesta en silencio, confiando en que el poder de Dios se perfecciona allí mismo, en el frágil terreno del dolor. 2 Corintios 12:9. Hubo una época en la que todo parecía desmoronarse. Nada fluía, las puertas no se abrían, la gente no entendía. Y, por si fuera poco, recibí una dura crítica justo cuando ya estaba bajo presión emocional. El impulso era dar la razón. Pero, por primera vez, la cruz habló más fuerte que ese impulso. Respiré hondo y decidí no tomar represalias. No porque me creyera demasiado santo, ni mucho menos, sino porque comprendí que si Cristo triunfó mediante el sacrificio, quizá ese era el único camino posible. Y días después, sin que yo moviera un dedo, Dios revirtió la situación de una manera que jamás habría podido lograr por la fuerza. Fue entonces cuando lo entendí. Cuando imitamos a Cristo en el sufrimiento, Él imita al Padre en la restauración. Y este es el punto al que Pedro quiere llevarnos. Si Cristo, siendo justo, sufrió por los injustos, ¿qué dice eso de nosotros? Y más aún, ¿acaso esta actitud, esta entrega, esta confianza, prepara algo mayor en nuestro interior? ¿Algo que no podemos ver pero que se está formando en silencio? El texto parece susurrar que sí, que hay una dimensión superior, una responsabilidad adicional, algo que comienza en el dolor pero se manifiesta externamente en la forma en que tratamos a quienes viven bajo el mismo techo que nosotros. Después de todo, si Cristo transforma el sufrimiento en redención, ¿cómo quiere transformar nuestro hogar? Hubo momentos en las primeras comunidades cristianas en que el silencio entre un insulto y otro parecía más pesado que cualquier persecución. Pedro escribe a estos hermanos diciéndoles que habían sido llamados, no solo para apoyar si no fuera por bendecir, incluso cuando el alma parecía tan constreñida como un odre seco. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Al contrario, bendigan a quien les ofende. Pero en Pedro 3:9 resulta casi desconcertante ser llamado a bendecir justo en el momento en que el dolor oprime el pecho. Y aún más curioso, como lo demuestra la historia de la Iglesia, es que muchos de los que carecían de dinero, riqueza, poder o cualquier tipo de influencia social fueron precisamente los que irradiaban mayor gracia.
Aquí surge el eterno conflicto. ¿Cómo puedes dar bendiciones cuando te sientes vacío? ¿Cómo podemos ofrecer paz cuando el mundo solo desata tormentas? El texto continúa como un susurro al corazón. Sean todos de un mismo sentir, compasivos, ámense unos a otros. 1 Pedro 3:8. Esta escena, al imaginarla en una película, adquiere un contraste notable. Por un lado, la gente organiza su día, comparte sus preocupaciones, se aferra a sueños insignificantes. Por otro, Pedro habla de unidad, compasión y mansedumbre, valores que parecen débiles para quienes han aprendido que el mundo se rige por el poder, el dinero y estrategias de inversión emocional que evitan la vulnerabilidad. Y aquí surge la curiosidad histórica. En aquel tiempo, en los hogares romanos, la autoridad lo era todo. La sumisión se consideraba debilidad. Sin embargo, los cristianos hicieron lo contrario, creando comunidades donde cada persona era responsable del bienestar de la otra. Una revolución silenciosa que amenazaba el sistema. Pero la tensión aumenta cuando Pedro toca el tema más difícil, el idioma. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla. 1 Pedro 3:11. Sabía que la boca del hombre era capaz de incendiar pueblos enteros. Santiago 3:5. Pero también de dar vida. La batalla no era externa, sino interna. Imaginen a alguien que sufre una injusticia, que pierde un negocio importante, que ve cómo se desmorona su patrimonio, que presencia el fracaso de una inversión emocional. La lengua quiere reaccionar, quiere vengarse. Esto no ha cambiado. Hoy en día, un solo mensaje malinterpretado basta para destruir amistades, un comentario impulsivo para arruinar relaciones, una palabra hiriente para lastimar más que una espada afilada. El conflicto psicológico es real. ¿Cómo puedes refrenar tu lengua cuando tu corazón está herido? ¿Cómo podemos buscar la paz en un mundo adiestrado para la confrontación? Sin embargo, Pedro añade un detalle teológico que cambia el tono del relato. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. 1 Pedro 3:12. Es como si en medio del caos, la cámara ascendiera lentamente al cielo y revelara que ninguna lágrima pasa desapercibida, que ningún dolor se pierde en el viento. El apóstol no promete que todo se solucionará de inmediato. Promete algo mucho más profundo, la presencia activa de Dios observando, escuchando, sosteniendo. Eso lo transformó todo. Quienes carecían de poder descubrieron que un poder superior observaba cada una de sus decisiones. Quienes no tenían dinero descubrieron que poseían una riqueza celestial inquebrantable. Quienes no tenían participación social comprendieron que la inversión divina en ellos era eterna. Y aun sabiendo esto, muchos cristianos de aquella época tenían miedo. Miedo a hablar, miedo a sufrir, miedo a perder. Exactamente igual que nosotros hoy. El detalle intrigante que cautiva la narración es este. ¿Por qué Dios nos pide que bendigamos a otros cuando estamos sufriendo? ¿Por qué llama bueno a algo que duele al principio? Quizá, solo quizá, porque este camino es el mismo que recorrió Cristo, quien bendijo mientras sangraba, quien permaneció manso ante la crueldad, quien restauró el perdón donde solo había odio. Pero la historia aún no ha revelado el desenlace, porque la gran pregunta, aquella a la que Peter guiaba a sus lectores a formularse, permanece suspendida en el aire como la niebla antes del amanecer. ¿Qué sucede cuando un hogar, un corazón, toda una vida decide ser un lugar de bendición, incluso cuando el dolor persiste? Algo empieza a moverse, y esto abre la puerta al siguiente tema, donde la tensión se intensifica. Al final, cuando el eco de las palabras de Pedro atraviesa los siglos y se asienta en el silencio de su propio corazón, una verdad comienza a resonar. Esta carta no fue escrita para tiempos de paz.
sino para días como los nuestros, inquietos, confundidos, ruidosos, inestables y sin embargo profundamente faltos de dirección. Pedro alza la voz como quien conoce el peso de la cruz, la fragilidad de la carne y la gloria de la esperanza eterna. Nos recuerda lo que a menudo olvidamos mientras perseguimos dinero, poder o cualquier otra inversión efímera que el mundo promete. ¿Quién eres? ¿A qué familia perteneces? ¿Y a dónde vas? Porque primero Pedro es un llamado a identidad, aquello que nadie puede comprar, robar ni manipular. Es un recordatorio de que no te define tu dolor, tu pasado ni el caos que te rodea, sino un Dios que te llama su pueblo. Primera Pedro 2:9. Es una invitación a esperanza. No la esperanza ruidosa y frágil del mundo, sino una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Primera Pedro 1:3. Es una llamada a santidad no como una carga moral, sino como una respuesta amorosa a aquel que dijo: «Sean santos porque yo soy santo». Primera Pedro 1:16. Es un entrenamiento para el testimonio. Vivir como una luz en un mundo que intenta convencernos cada día de que la brillantez ya no funciona. Es un crudo recordatorio sobre perseverancia, porque si es necesario, sois afligidos por diversas pruebas, Pedro 1:6, y aún así continuamos. Y sobre todo, es un regreso al centro, Cristo como modelo, quien sufrió sin tomar represalias, amó sin ser amado, se entregó cuando nadie estaba dispuesto a invertir en él. En un mundo donde la riqueza, la influencia y la autopreservación se consideran logros, Peter señala al único que triunfó porque lo sacrificó todo. La fe no crece solo con oír, crece con la práctica, crece en las cosas sencillas, en lo oculto, en las decisiones que nadie ve. Crece cuando permites que Dios obre en tu hogar, en el trabajo, en tus relaciones, en las elecciones que pasan desapercibidas. Crece cuando decides que ya no solo sobrevivirás, sino que madurarás. Así que respira hondo, porque la verdadera pregunta es: ¿estás dispuesto a experimentar todo esto? ¿De verdad? Si este mensaje te ha desafiado, conmovido, despertado, entonces no te pierdas lo que Dios aún quiere enseñarte. Aquí, el viaje no termina, apenas comienza. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, comenta qué fue lo que más te llamó la atención de este estudio. De esta manera seguirás creciendo, aprendiendo y avanzando con paso firme, incluso cuando Roma arda a tu alrededor.